¿Qué tal? Soy la doctora Briselina Gamboa Esteves, profesora de la asignatura Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social de la licenciatura en Comunicación, modalidad a distancia. El día de hoy he preparado una presentación en apoyo a los temas de la primera unidad. Comenzaremos por los orígenes y conceptos básicos de lo que es la comunicación para el desarrollo. Nuestro primer tema es dar un breve marco conceptual y un marco histórico de lo que es la comunicación para el desarrollo y la cooperación internacional. Dentro del primer contexto, que es el contexto político en torno a la comunicación para el desarrollo, encontramos como origen clave el fin de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en 1946, y la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Es muy importante destacar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se reconoció no solo la importancia de los medios de comunicación, sino el poder que eran capaces de ejercer a través de la divulgación de información, pero también de la difusión propagandística. Otro aspecto importante dentro de la política tiene que ver con la decisión entre países capitalistas y países comunistas. Esto, por supuesto, se relaciona con un modo de producción y también de consumo dentro de la escala económica. Esta diferencia entre países comunistas y países capitalistas llevó también a una perspectiva y posicionamiento político conocido como Guerra Fría, que tuvo su impulso durante la campaña del candidato presidencial Harry S. Truman en Estados Unidos y que llevó también a iniciar lo que se conoce como la carrera armamentística. Por supuesto, dentro del contexto político también vamos a encontrar la representación de dos conceptos, desarrollo versus subdesarrollo, entendiendo como desarrollo al llamado primer mundo y el subdesarrollo a los llamados países del tercer mundo. Por supuesto, dentro de estos conceptos lo que interesa es ahondar en las diferencias que se tienen entre países desarrollados y subdesarrollados, buscando de manera aparente e inocente que los países subdesarrollados hagan cosas, cambien cosas para poder alcanzar y lograr ser países del primer mundo. Esto tiene que ver sobre todo con el contexto económico. Una de las razones clave está en la modernización. Si los países subdesarrollados querían lograr mejoras en su vida, tenían que superar sus propios obstáculos, como por ejemplo su tradición, su historia, sus costumbres, que conocemos de manera general como cultura. Eso quiere decir que la cultura se veía como un obstáculo, como una suerte de oposición para lograr alcanzar la modernización y por lo tanto mejorar y lograr el desarrollo. Dentro de la modernización podemos entender que se le da prioridad a las zonas urbanas. Si tú te fijas en la ciudad en la que vives o en el lugar en el que habitas, siempre la prioridad de la inversión económica se da en las grandes ciudades a diferencia de las zonas rurales, cosa que, por ejemplo, siempre ha impactado en los aspectos migratorios. Algo importante también que tiene que ver con este contexto económico de la modernización es la confianza en la tecnología para elevar la productividad. Ahí lo que vamos a observar son las bases de lo que va a ocurrir con el diseño de mensajes que se dan en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Es decir, hay que ser modernos y modernos significaba superar nuestra propia cultura, migrar, por ejemplo, a las grandes ciudades y confiar en la tecnología para elevar nuestra productividad. Y eso tiene que ver justamente con el tipo de mensajes que se empezaron a difundir en los medios de comunicación. Algo importante también dentro de este contexto económico tiene que ver con la importancia de una moneda que se convirtió en el valor y cambio a nivel mundial, que fue el dólar. Si bien esto hoy actualmente se está viendo superado por otro tipo de cuestiones como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que conforman un bloque que está justamente buscando su autonomía y su propia valorización monetaria, pero sin el dólar. Aquí es muy importante destacar también el aspecto de la productividad y del consumo, hablando del Producto Interno Bruto. Es decir, los países del tercer mundo y los países del primer mundo producen, pero de diferente manera, y consumen también de distinta forma.
¿sí? Esto lo vamos a ver en el tipo de variedad de productos, pero también en el tipo de empaques, por ejemplo, en el tipo de contenidos, de cosas que compramos que a veces pueden ser útiles, pero a veces no lo son tanto. ¿Eso en qué va a impactar? En algo que llamamos estándar de vida, es decir, todas nuestras acciones encaminadas a reproducir ciertos estilos de vida, modos, costumbres, aunque no sean propios de nuestra cultura. Entonces, si nos damos cuenta, este contexto económico en torno a la comunicación para el desarrollo se va a traducir en cómo utilizar los medios de comunicación como herramientas para producir mensajes que nos lleven a realizar acciones que puedan superar nuestra propia cultura, que se priorice sobre todo la forma de vida de las ciudades y también, por supuesto, que tengamos confianza en la tecnología. Todo esto lo vamos a ver justamente como un impulso de la economía en la modernización, pero también, por supuesto, en la forma en que se fundamentan los mensajes que se daban a conocer en los medios de comunicación. ¿En qué va a impactar, por supuesto, todo esto que conocemos como estándares de vida? Bueno, se supone que la intención era superar la pobreza, mejorar los niveles educativos, por supuesto, disminuir las brechas de desigualdad, evitar la migración y, por supuesto, evitar las guerras. Sin embargo, si nos damos cuenta, estos elementos del contexto social de la comunicación para el desarrollo aún siguen vigentes. Todavía hablamos de de un elevado porcentaje de pobreza de diferentes niveles educativos, sobre todo en las mujeres, entre mujeres y varones. Eso nos lleva a hablar de desigualdad. La migración es un fenómeno social que todavía continúa y las guerras pues ni se diga. En la década de 1950, todos estos elementos del contexto social tuvieron una consecuencia y se propuso una reorganización a nivel internacional que se conoció como países no alineados. Estos países no alineados propusieron ante la Organización de las Naciones Unidas algo que se llama Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación. Y aquí vemos cómo se alienta o se impulsa otra manera de ver la comunicación para el desarrollo. ¿Por qué hacen esta propuesta centrada a los países no alineados, centrada fundamentalmente en los medios de comunicación? Porque consideraban los aspectos que tú puedes ver en la parte inferior de la diapositiva. Es decir, los países industrializados controlaban el flujo internacional de la información y eso va a contribuir al desequilibrio entre países desarrollados y países subdesarrollados. Si nos damos cuenta, los países desarrollados cuantitativamente emiten más mensajes que los países subdesarrollados y, por supuesto, de manera cualitativa el contenido de los mensajes es mucho más negativo respecto a los países subdesarrollados que respecto a los países desarrollados. En ese sentido, los países no alineados proponen esto que llamamos NOMIC o Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Hay distintos principios que logran establecer estos países no alineados a través del NOMIC para sobre todo, impulsar la cooperación internacional. Lo que buscan es eliminar desequilibrios y desigualdades, efectos negativos, que se acaben los obstáculos para un libre flujo de la información y de las ideas, que haya pluralidad de fuentes, pluralidad de canales, libertad de prensa, libertad a los periodistas, que sobre todo los países subdesarrollados puedan mejorar sus propias situaciones desde su propia infraestructura, desde su propia capacitación mediática e informativa. Ese es un aspecto interesante. En fin, se hablaba del compromiso sincero de los países desarrollados, que se respetara la identidad cultural, que se respetara el derecho de todos los pueblos a participar en el intercambio internacional y sobre todo el derecho a la colectividad de los grupos étnicos, en fin. Entonces, los principios para establecer este nuevo orden mundial no solamente eran principios que intentaban mejorar las condiciones de pobreza, de educación, de desigualdad o de migración, sino que también buscaban mejorar cómo se diseñaban los mensajes a nivel cualitativo para su difusión en los medios de comunicación. Buscaban mejorar sobre todo la objetividad de la prensa, la libertad de los periodistas y en ese sentido pues tenemos justamente una manera de incidir a favor del desarrollo desde la comunicación.
Un breve tema que deriva de este anterior son los modelos económicos de la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia, que justamente a partir de la propuesta del NOMIC pues nos hacen ver ciertas cosas. Como recordarán, cuando hablábamos del contexto económico planteamos un aspecto que es la teoría de la modernización. Justamente la teoría de la modernización identifica la comunicación para el desarrollo como el uso de los medios para promover nuevos comportamientos. También es importante decir aquí que la comunicación para el desarrollo va a ser fundamental para establecer mediciones comparativas entre países, por ejemplo, a partir de infraestructura, economía y condiciones sociales. Los medios de comunicación desde esta teoría son agentes de cambio que lo que buscan justamente es que los países subdesarrollados adopten ideología que proviene de países desarrollados. Pero si recordamos lo que propusieron los países no alineados, podemos observar ahí que hay un enfoque crítico, una perspectiva que nombra a los países desarrollados como imperialistas culturales. ¿Qué sucede con el imperialismo cultural de acuerdo a los países no alineados que buscaban impulsar un nuevo orden mundial de información y comunicación? Bueno, primero que se oponen a la teoría de la modernización porque plantean un enfoque crítico que va a analizar desequilibrios y desigualdades fundamentalmente en el flujo internacional de mensajes. También porque va a estudiar procesos a través de los cuales los medios y las tecnologías están funcionando para crear, para mantener y para expandir sistemas de dominación y de dependencia. Por otra parte, identifica patrones de propiedad y de concentración de las empresas, es decir, quiénes son los dueños de comunicación y quiénes tienen, por lo tanto, el poder de diseñar ciertos mensajes. Y finalmente, eso, pues cómo va a impactar en la influencia ideológica de la comunicación masiva, sobre todo la comunicación masiva norteamericana. Por eso es comprensible entender que al criticar desde los países no alineados y proponer un nuevo orden mundial de información y de comunicación, podemos hablar de una crítica al imperialismo cultural. Y desde ahí al menos se impulsaron dos enfoques teóricos. Uno es la teoría de la dependencia y la otra es la teoría de la difusión de masas. Ambas teorías de alguna manera intentaban propiciar el desarrollo de las naciones menos favorecidas y en general podemos destacar tres tipos de recomendaciones. Buscaban implementar los sistemas políticos y económicos de los países desarrollados en los países subdesarrollados, utilizar el potencial de los medios de comunicación para cambiar conductas, para cambiar actitudes a favor de la modernización y también transmitir información técnica y científica a los líderes de opinión, quienes deberían ser los encargados de difundirla entre sus seguidores. Con esto concluyo esta presentación que tiene como intención dar apoyo a la materia Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en su primera unidad. Yo soy la doctora Abril Gamboa y espero poder compartir con ustedes, estudiantes de la modalidad a distancia de la licenciatura en Comunicación, mucho más presentaciones de apoyo para su trabajo.